Voy a tratar de situarlos un poco muy rápidamente porque el objetivo del día de hoy no es hablar del proyecto en términos generales, sino hacer un poco de preguntas de carácter regulatorio, intentar motivar el debate que viene a posteriori, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene Internet para Todos? Nosotros hemos detectado más o menos 100 millones de personas en América Latina que viven fuera de zonas de cobertura de red de Internet móvil. Para que se nos entienda bien, Latinoamérica tiene más o menos 600 millones de habitantes, poco más de la mitad de estos 600 millones de habitantes, unos 400 millones de habitantes, acceden normalmente a Internet. De los 200 restantes, más o menos 100 viven en zonas donde hay cobertura, pero no acceden al servicio, y esto evidentemente es un problema de demanda, y hay otros 100 millones que viven en zonas sin ningún tipo de cobertura de Internet móvil. Ahora bien, como se muestra en pantalla para el caso de Perú, la situación de los pobladores que no acceden a Internet móvil puede clasificarse en dos categorías básicamente. Una primera es una categoría que podemos llamar de gente subconectada, es decir, personas que típicamente acceden al servicio de voz o al servicio de datos móviles en tecnologías obsoletas como Edge, ¿no es cierto? Y el reto en estos casos consiste en evolucionar la red existente, pasarla desde voz hacia datos, y esto requiere una inversión incremental. Y luego hay una porción que en el caso de Perú pues está dividida más o menos el 50% de la oportunidad de gente que vive en zonas que llamamos Greenfield, zonas que no tienen ningún tipo de cobertura. Ahora bien, ¿qué cosa hicimos en Perú? ¿Qué cosa imaginamos? Pues el problema que teníamos básicamente era el siguiente. Para los operadores de telecomunicaciones, allí donde se presenta la mayor oportunidad de demanda y donde existe mayor presión competitiva es en zona urbana. La mayor parte de operadores de telecomunicaciones concentran sus esfuerzos de inversión en esas zonas. Y las zonas rurales pues son zonas en las cuales las tecnologías empiezan a obsolecer. Pensamos nosotros que no tenía sentido seguir jugando al perro del hortelano, que lo mejor que podíamos hacer era intentar separar el mundo rural del mundo urbano y permitir que en el mundo rural participaran otros. Y utilizamos en Perú una figura que está regulada desde el año 2013, que es la figura del operador de infraestructura móvil rural. Esto no existe en ningún otro país, es una figura que tiene una transparencia fiscal que permite básicamente la provisión de servicios mayoristas y que autoriza a un agente, el operador de infraestructura móvil rural, para desarrollar una infraestructura móvil. No es un torrero, no solo tiene infraestructura pasiva, sino que tiene infraestructura activa de acceso y además tiene backhaul, ¿sí? Y para cooperar con operadores con concesión y con espectro. Bajo esta figura, el operador de infraestructura puede usar el espectro de su cliente mayorista para construir servicios que pone a su disposición en las zonas rurales. Ahora bien, ¿cuál es la magia de esto? Pues en primer lugar es encontrar a un agente, un operador de infraestructura móvil rural que esté en disposición de realizar inversiones en zonas rurales que los operadores tradicionales no están realizando el día de hoy. Pero en segundo lugar, además, se trata de mejorar la eficiencia de la red porque el operador de infraestructura móvil rural apuesta no solamente a proveer servicios, y el negocio en marcha que tenía en zonas rurales. Ahora bien, no solamente se trata de esto. Los socios que ingresaron a este negocio, y en un momento lo mostraremos, aportando capitales y aportando conocimiento, ¿sí?, han entrado por las tres ideas que tenemos en pantalla en este momento. En primer lugar,
porque esta empresa pretende utilizar elementos de inteligencia artificial y de explotación de datos para automatizar todo lo que se pueda, para reducir los costos por vía de la automatización, la planificación y el desarrollo de la red. Eso es una primera cuestión. En segundo lugar, porque lo estamos abriendo todo. Es decir, esta empresa se sustenta no en el modelo tradicional de integración vertical de la operación de telecomunicaciones, sino que se basa en la apertura del financiamiento. En este caso, Telefónica no controla la compañía, sino que es un socio más y hay un contrato de cocontrol, un pacto de accionistas entre todos los inversionistas. En segundo lugar, porque abrimos esa red a todos los operadores. Esta red no existe solamente para servir a Telefónica, sino que aspira a servir a todos los operadores del mercado. Y en tercer lugar, y esto es no menos importante, porque abrimos el modelo de aprovisionamiento a nuevos operadores. Estamos utilizando aproximaciones de red abierta para construir la infraestructura y, por tanto, reducir los costos. Y la tercera idea es la idea de compartición. Es decir, lo que estamos haciendo es procurando eficientar al máximo posible la utilización de todos los recursos que se colocan a disposición de Internet para todos. Y aquí podría poner muchos ejemplos, pero baste la idea de que aspiramos a poder utilizar el espectro, por ejemplo, de Telefónica, si es que con el espectro de Telefónica es suficiente para armar portadoras que puedan servir a Entel y Claro para atender también las necesidades de estos operadores. De esta suerte, minimizamos el número de portadoras que se construyen y maximizamos la eficiencia de la red. Así que tres ideas: automatización, apertura, compartición. Y vamos a ver. Ahora bien, ¿qué aporta cada socio? Y esto es un poquito para entender cómo construimos esto. El proceso de negociación fue un proceso de negociación larguísimo. Veo aquí a los compañeros de Facebook y tuvimos idas y vueltas, varias rondas de negociación. Si a mí me hubiesen preguntado hace 5 años si yo veía que una empresa de telecomunicaciones y un jugador de Internet podían construir una empresa en conjunto, yo hubiera dicho que no, que era una locura. ¿Sí? Y la verdad que es un gusto tener de socio a los señores de Facebook. Es un gusto haber podido convencer al BID y haber podido convencer a CAF, no de que nos prestaran dinero, sino que arriesgaran dinero, que lo invirtieran en la compañía para construir este sueño que estamos construyendo y que aspiramos llevar a toda América Latina. Pero es que la contribución va mucho más allá del dinero. Con la gente de Facebook y con un conjunto de iniciativas que Facebook tiene, como por ejemplo el Telecom Infrastructure Project, estamos cuestionando la cadena de aprovisionamiento en el sector de las telecomunicaciones y estamos colaborando también a nivel industrial para reducir el costo de despliegue de redes de telecomunicaciones en la región. Y con CAF y con BID estamos conversando sobre lo que les vamos a presentar a continuación, que es un poco la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Pues si esto hemos podido construirlo con el actual entorno regulatorio, ¿qué cosas podemos hacer en el ámbito regulatorio por vía de innovación? Y esto es una cosa que se está pensando en diversos países, y veo aquí al comisionado Carlos Lugo de Colombia, ¿sí?, para mejorar todavía más el caso de negocio y permitir la máxima expansión de la cobertura. Y yo quería simplemente traer algunas imágenes, algunas ideas, algunos conceptos para que les queden para la discusión. Así que voy a plantear 6 ideas de las muchas cosas que creo que se pueden hacer. ¿Sí? Y la primera slide, con 2 ideas, tiene que ver con algunas imágenes que tengo en mi cabeza, ¿no es cierto? Yo antes me dedicaba al derecho de libre competencia, estudié en Chicago, y la Escuela de Chicago ha sido tremendamente influyente en el cuestionamiento de la política de competencia en general. Y hay un libro muy importante que escribió Robert Bork, que se llama The Antitrust Paradox. Me gusta muchísimo más que el título, que ya es bastante sugerente, La paradoja del derecho de competencia, el subtítulo: Una política en guerra consigo misma. ¿Sí? A policy at war with itself. Y yo creo que la misma idea se puede aplicar para la política de servicio universal en nuestros países, ¿sí? Y el ejemplo que se me ocurre y se me viene a la cabeza es el de Brasil. En Brasil, las contribuciones al FISTEL, la FUST y demás son contribuciones que en teoría se recaudan para luego invertirse en la expansión del servicio de telecomunicaciones y que tradicionalmente se han convertido en ingresos de la hacienda pública. Y en consecuencia, en lugar de fomentar más cobertura, lo que han hecho es detraer recursos del sector
para simplemente convertirse en los hechos en un impuesto adicional. Con lo cual, la política de servicio universal, en lugar de expandir la cobertura, la ha reducido potencialmente, cuestionando su propia esencia. Con lo cual, una primera pregunta que yo plantearía al panel es si no deberíamos repensar radicalmente la política de servicio universal. Si es que más allá de la función totémica, digamos, de decir, tenemos algo que en teoría sirve para la cobertura, lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario de lo que decimos que queremos hacer. Primera idea. Segunda idea, se me vino a la cabeza esta semana y estaba escuchando música de Aterciopelados, es un grupo colombiano, está por allí, ¿no es cierto? Esta es una imagen de un concierto de ellos bastante reciente. Es una canción que llegó a ser muy famosa en su tiempo, que se llama El bolero falaz, ¿no es cierto? Y que tiene una frase que a mí siempre me impactó, ¿no es cierto? Malo si sí, malo si no, ni preguntes, ¿sí? Y esto es un poquito como creo que se evalúa el día de hoy a la compartición de infraestructuras, que en el fondo es lo que es Internet para todos, desde las autoridades de competencia y desde las autoridades regulatorias. Sí, es una paradoja. Es decir, el regulador mexicano cree que se necesita compartir infraestructuras y crea desde el poder público una empresa, licita y le parece todo bien, y esta empresa se llama la Red Compartida Mayorista y finalmente, como ocurre el día de hoy, no tiene clientes relevantes. Pero si un privado decide hacer lo mismo, por ejemplo, en Chile, y decir qué ocurre si es que compartimos la red 2G, pues ese acuerdo tiene que ser sometido a la autoridad de competencia y lo que normalmente ocurre es que ese tipo de arreglos son considerados sospechosos. Malos si sí, malos si no, ni preguntes. Con lo cual, la segunda cuestión que vamos a colocar sobre la mesa, o que yo quisiera colocar sobre la mesa a nuestros panelistas el día de hoy, tiene que ver con la política de competencia. ¿Tiene sentido repensar la política de competencia para facilitar este tipo de arreglos y permitir la expansión regional de Internet para todos? La segunda filmina tiene que ver con imágenes del mundo de las fábulas, de los cuentos de pequeños, ¿sí? Y se me ocurrieron que tienen mucha relación con dos cosas de las que quiero hablar, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con la política de espectro. En los últimos 3 o 4 años, y veo aquí al comisionado Fromu, hemos tenido debates técnicos de profundidad sobre la política de espectro en México. Y creo que el día de hoy, afortunadamente, en gran parte, gracias al impulso de los actuales comisionados y al trabajo técnico del IFT, existe consenso sobre el hecho de que el precio del espectro y en particular los derechos anuales de México tienen un impacto regresivo sobre la expansión de los servicios. Para ponerlo en otros términos, están afectando esencialmente a los operadores más pequeños y destruyendo la posibilidad de generar competencia sostenible en el territorio mexicano. Pero no es el único caso, y de hecho no pongo la bandera de México aquí, pongo la bandera de Ecuador, porque en Ecuador hay una regla todavía más agresiva. Es una regla que obliga a pagar derechos específicos cada vez que uno instala una nueva estación base y además toma en cuenta el ancho de banda que se utiliza en esta estación base. Por tanto, si yo quiero armar una portadora, pago X, y si quiero armar 2 portadoras, pago 2X, por simplificar mucho. Esta política de espectro en Ecuador, en los hechos, es un impuesto en contra de la expansión del servicio. Es decir, si yo quiero expandir el servicio y cubrir zonas rurales, tengo que pagar más de lo que pagaría si me quedara con mi actual cobertura. Políticas de este tipo no tienen sentido. ¿Y dónde está la fábula? ¿Dónde está el cuento? Pues en quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Tenemos un conjunto de autoridades regulatorias y de autoridades de competencia diciendo el día de hoy, este no es un tema mío, es un tema de Hacienda, y Hacienda diciendo, pues yo no puedo bajar esto porque entonces ¿de dónde saco el dinero? Y se me ocurre que también podríamos hablar del Gran Bonetón. Siguiente idea, la idea de cómo matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Hay un problema con el tema de política fiscal y este es el cuarto tema que quisiera colocar sobre la mesa el día de hoy, ¿no? Cuando empezamos a pensar en cómo hacer Internet para todos en Argentina, por ejemplo, encontramos, y esto pasa también en otros países, que la creación de una subsidiaria y el movimiento de activos, como hemos hecho a Perú, a una compañía de nueva constitución, que es fiscalmente neutral en Perú, es sin embargo, o se encuentra sin embargo, afecta al impuesto de valor añadido y al impuesto de ganancias en algunos países. Es el ejemplo del caso argentino. Por tanto, si quisiéramos construir
este tipo de iniciativas en otros países, necesitaríamos también atender al marco fiscal, no solamente al marco regulatorio. Y las últimas dos ideas que quería proponer, si me deja pasar esto, ¿sí?, tienen que ver con cosas que creo que son buenas prácticas, ¿sí?, y con cosas que creo que podríamos hacer todos. La primera cuestión tiene que ver con el plan 5G Fast desarrollado por la administración americana. Evidentemente existe una necesidad no solo de atender a temas de espectro, sino también de procurar que la expansión de los servicios, el despliegue de las redes, se pueda hacer lo más rápidamente posible. Con lo cual, una quinta pregunta que me gustaría colocar sobre la mesa es ¿qué cosas podemos hacer para facilitar los despliegues en Latinoamérica? Y la última cuestión tiene que ver con los sandboxes. ¿Sí? La CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que entrará prontamente en una reestructuración a las resultas de la aprobación de la Ley de Modernización del Sector. Sin embargo, empezó ya a pensar hace mucho tiempo en lo que viene en la economía digital y ha estado ideando, y no diré mucho porque el comisionado Lugo seguro que nos contará, un conjunto de espacios en los cuales es posible pues instalar campos de juego, sandboxes, para intentar probar cosas nuevas. Y estamos convencidos de que un sandbox relevante tiene que ver con lo que se puede hacer en el sector rural y en particular y muy específicamente con las reglas que se pueden dar para acelerar el apagado de las redes 2G y la migración del mundo de 2G a 4G, es decir, al verdadero Internet móvil. Eso es parte de nuestro sueño y es parte de las preguntas que queríamos proponer el día de hoy al panel. Y sin más, lo dejo ahí. Muchas gracias.